Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al coordinador general del Movimiento Cívico No Partidista, Participación Ciudadana, el doctor Eric Hernández Machado. Muchísimas gracias por el honor. Gracias por la invitación, siempre muy interesante para venir a conversar sobre temas de actualidad y de temas que entran siempre en un debate interesante, tanto jurídico como económico. Así es, con participación ciudadana siempre hay que hablar de los temas públicos, de los temas en la Mm, palestra, de la transparencia, de las reformas, de los niveles y sistemas de consecuencias. Y en este mm, caso vamos a conversar sobre un tópico que se está debatiendo actualmente en el ámbito legislativo. Es la reforma de la ley orgánica del Consejo Nacional de la mm. Magistratura a propósito de los cambios que experimentó la Constitución de la República en ese sentido. ¿Qué le parecen los procedimientos y cuándo se torna pertinente que el presidente de la República convoque al Consejo de la Magistratura? Sí, debemos de tener en cuenta que el presidente tiene un plazo previsto en la modificación constitucional de 100 días para la designación. Pienso que la posición oficial del gobierno no es ponerse a especular de cuándo comienza a computarse ese plazo, sino que realmente lo están haciendo desde la misma toma de juramentación del Poder Ejecutivo y están trabajando sobre esa marcha, sobre ese cómputo de esos plazos de 100 días que tiene para proponer al Consejo Nacional de la Magistratura, tanto el Procurador General o Procuradora General de la República y sus 7 adjuntos. Obviamente, esa marcha indica que han tenido que presentar un anteproyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya fue aprobada en el Senado y que debe de cumplir con el trámite hacia la Cámara de Diputados. En este caso, el presidente no puede convocar todavía el Consejo, obviamente, porque la ley orgánica tiene elementos viejos que deben ser cambiados. Sí, así es. Lo que se aprobó en el Senado y reconoce el tema de la función del presidente o la nueva competencia del presidente de la República para la nominación. Eh, Del mismo modo, también indica la integración del presidente del Tribunal Constitucional y el periodo de inamovilidad, que aunque todo está previsto en la Constitución, pero al tratarse de una ley orgánica, es importante su modificación. Debo de resaltar que el anteproyecto de ley también remite al reglamento y el anteproyecto de ley indica que después de promulgada la ley deberá de actualizarse en un plazo de 30 días, no mayor de 30 días, deberá actualizarse el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, que veremos una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura no solamente para la designación, sino para trabajar inmediatamente en la actualización del reglamento. Correcto, porque en todo caso hay que esclarecer cómo va a ser el sistema de evaluación y de designación del Procurador General de la República, que no está eh, configurado, por ejemplo, en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura ni en el reglamento. Así es. Aunque el espíritu de la modificación constitucional es a sola designación del presidente de la República. Un sistema interesante y muy parecido al sistema norteamericano, en el sentido de que el fiscal general de la Nación es nominado por el Poder Ejecutivo ante el Senado y ahí se aprueba o se desaprueba. Y si no lo aprueban a la persona, lo retira, debe de retirar esa nominación y presentar la otra. Ese es el sistema que se ha adoptado con esta modificación constitucional, con la particularidad de que si bien el proyecto entró solamente con la designación del Procurador General de la República, en el proceso de la Asamblea Revisora también se incorporó como competencia del Consejo Nacional de la Magistratura a los 7 adjuntos que deben de integrarse con el titular.
siguen las discusiones en torno al sistema de transparencia, el manejo de la cosa pública, y ha saltado a la palestra pública el caso de los alquileres de instalaciones para uso de las instituciones del Estado. Hay varios casos ocurridos que están en el debate nacional, entre ellos el de la óptica. ¿Qué opinión tiene Participación Ciudadana acerca de todos estos procesos? ¿Se ajustan a la transparencia o el Estado no está racionalizando el gasto en ese sentido? La posición institucional de la Comisión de Análisis Político es de preocupación en el sentido del alto costo de los alquileres y hasta cierto punto la razonabilidad en relación a lo que puede ser la adquisición de un inmueble y su mantenimiento o el alquiler bajo estas modalidades que se están presentando. En definitiva, en mi opinión, se trata más que de un tema jurídico, de un tema económico, en que hay que ver la viabilidad en la forma que se hace ese tipo de alquiler. Pero esta situación también ha puesto en evidencia que esa parte de los criterios de la inversión de alquileres por parte del Estado no está normatizado, no está regulado. Y nos vemos quizás con un vacío legal que sería interesante abordarlo en un futuro próximo. ¿Qué entiende entonces Participación Ciudadana frente a la preocupación externada y institucionalmente hablando acerca de estos procesos? ¿Deben reconsiderarse, proseguirse porque le conviene al Estado o anularse? La manifestación oficial es, como dije, la de exhortar a la racionalización del gasto frente a todo lo que estamos viviendo, frente al tema de la propuesta de reforma fiscal que debe de aprobarse y ante la posición del Estado de achicar el tamaño del Estado. Este es un elemento, este gasto en alquileres, que también debe de aplicarse un criterio de razonabilidad o proporcionalidad en relación a lo que sea más beneficioso para el Estado. Y cuando digo beneficioso, hablamos de economía, más económico, rentable y obviamente que no sea un gasto que pueda ser cuestionado. El caso del edificio de la óptica, que se habla de más de 1.000 millones de pesos, se ha valorado la posibilidad de que se necesita un local ajustado al perfil de la institución, pero otros sectores advierten de que el Estado con eso puede construir más que una estructura como esa. Sí, por eso le manifestaba hace un momento que esta situación de los alquileres es un tema de orden económico. Tanto es así que tengo entendido que ese contrato es un contrato llave en mano que incluso incluye el aspecto operativo y funcional del inmueble. No tenemos el contrato en detalle, pero lo que debe de primar es realmente si real y efectivamente se necesita de este tipo de inversión o si hubiese sido más beneficioso para el Estado la adquisición de un inmueble. Pero exhortamos principalmente al tema de la razonabilidad del gasto público y el control del gasto público. Por otro lado, y continuando con los temas que atañen a toda la colectividad, que generan una focalización acerca de la ocurrencia o de lo que viene, se está en proceso de evaluar a los probables sustitutos actuales de las cámaras de cuentas. Salta también a la luz pública de que hay aspiraciones internas a permanecer en el puesto. ¿Cómo usted valora todo este proceso en torno a la Cámara de Cuentas? La renovación o confirmación de los miembros de la Cámara de Cuentas obviamente es un asunto de alto interés nacional, principalmente por las dificultades que se
formaron a lo interno de dicho órgano, donde el quórum muchas veces no, las decisiones del colegiado no ayudó al buen funcionamiento de sus atribuciones y competencias. La exhortación de parte nuestra es que la designación o, o confirmación, la decisión que se tome en ese sentido, vaya con el propósito de eliminar esas dificultades que incluso tuvieron como consecuencia la modificación misma de la ley de la Cámara de Cuentas, definiendo mucho más las competencias del presidente y las competencias del Pleno. Pero no basta con la modificación legislativa, debemos de pensar en profesionales que tengan no solamente una vocación de servicio, sino que sepan trabajar en equipo. ¿Cuáles son las falencias que a grosso modo pueden ventilarse, verse desde lejos, que ha tenido la Cámara de Cuentas durante los últimos tiempos? Porque siempre hay una cosa nueva allí. Bueno, la historia de la Cámara de Cuentas es hasta cierto punto con sus puntos grises. Recordemos hace tiempo atrás la destitución casi de un pleno completo. Otra Cámara de Cuentas inactiva. Pero al final del camino, lo que se debe de procurar es que ese colegiado trabaje en equipo y que obviamente el presidente que se designe debe de ser una persona que se constituya en un líder de trabajo, no en un líder de posiciones. En definitiva, todo en beneficio de la institución misma. En el sistema de transparencia, ¿qué tipo de papel juega esta situación, esta volatilidad, este desencuentro institucional en un ente fiscalizador del Estado? Obviamente que tiene una consecuencia sumamente importante, porque el ente externo para controlar al Estado no puede comportarse de esa manera. Hasta cierto punto se desmerita en sí mismo las auditorías y los trabajos de investigación que puedan hacer. Pensamos en la credibilidad de la institución, la transparencia que usted ha indicado es sumamente importante y esa transparencia debe de ir acompañada, como he mencionado, sobre el reconocimiento de un quórum que trabaje, de un pleno y su quórum que trabaje de una manera armónica en beneficio de que su trabajo sea reconocido y ese trabajo reconocido le va a dar credibilidad y fortaleza a la institución misma. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el coordinador del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, el doctor Eric Hernández Machado. El trabajo realizado por la Junta Central Electoral merecía la ratificación de sus titulares. Obviamente, el Senado ha hecho una nueva designación por estar dentro de sus competencias y este pleno prácticamente completo a la gestión anterior. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el coordinador general de Participación Ciudadana, el doctor Eric Hernández Machado. Doctor, acaba de elegirse a los miembros de la Junta Central Electoral, la mayoría ratificados. ¿Cómo usted ve este proceso? Y ya no hemos pronunciado y nos pronunciamos en su oportunidad, en el sentido de que el trabajo realizado por la Junta Central Electoral merecía la ratificación de sus titulares. Obviamente, el Senado ha hecho una nueva designación por estar dentro de sus competencias y este pleno prácticamente completo a la gestión anterior
tiene el desafío del tema eh, de entrada, y así lo manifestaba el presidente de la Junta Central Electoral, del tema de la cedulación, y a más largo plazo, la preparación de la unificación de las elecciones. Tienen mucho trabajo, tienen un reto por delante de que esa labor eficiente que hicieron con elecciones separadas por meses se mantenga con unas elecciones unificadas. Correcto, la Junta va a tener un grupo de procesos juntos. ¿Cómo va a tener que compartirse eh, esos papeles, todos esos papeles en uno? Bueno, pienso que tienen la experiencia para salir con éxito de esto, pero el reconocimiento de que esa fusión de elecciones en un mismo día, en un mismo certamen, va a conllevar una inversión más cuantiosa de recursos, tanto recursos humanos como tecnológicos, eh, que esperemos se le facilite oportunamente a la Junta Central Electoral para el cumplimiento de este reto de la modificación a la Constitución, de volver a reunificar las elecciones nacionales. En el sistema de transparencia siempre se mide también el sistema de consecuencias frente a las acciones y más cuando los casos o los ribetes son de orden público, es decir, que hay un compromiso entre el Estado y la población, entre el Estado y los particulares. ¿Cómo usted ve todo esto, doctor, en cuanto a no solamente prevenir, sino sancionar la corrupción? Bien, es interesante destacar que la previsión de la prescripción de la Constitución es una aspiración del constituyente, o sea, está en nuestra Constitución. La lucha anticorrupción debe de ser constante, debe de ser, y esa es nuestra posición, innegociable, y llevar siempre a la luz pública las situaciones que puedan traducirse en problemas de corrupción, de falta de transparencia, y principalmente el tema de la rendición de cuentas en la función pública. ¿Hay efectividad en ese sentido, en la lucha contra la corrupción, en la persecución de los casos, en el proceso investigativo de este tema? Es un tema complejo, pero es complejo por la diversidad de actores que entran. Porque no basta un ministerio público que presente una acusación, no basta un ministerio público que levante la prueba, ni basta tampoco un eficiente control de parte del Estado, como ha estado haciendo esta gestión del Poder Ejecutivo. Entran otros actores, como es el sistema de justicia. Y ya nos hemos pronunciado con mucha preocupación por el tema de la duración de los procesos, porque como sabemos, los procesos penales tienen un límite en su duración. Y incluso de los casos emblemáticos anticorrupción que se están conociendo actualmente, tenemos el gran riesgo de que todos queden extinguidos por la duración máxima del proceso de 4 años. Entonces, vemos como no solo es la proactividad que pueda tener el Ministerio Público, es realmente el dinamismo del proceso penal y con ello la colaboración de los jueces para que con su actitud de dar la duración de los procesos, el tiempo adecuado, se llegue a una solución de cada una de estas acusaciones de corrupción que se están conociendo en los tribunales nacionales. Esta casi extinción significa que ya los plazos que son perentorios están llegando a su final en los procesos y no tienen una manera de terminar. En una conversación informal con un ministerio público importante, yo le preguntaba
si ellos llevaban el control de la duración de los procesos. Y me dijo que sí, que el Ministerio Público en cada caso va examinando los aplazamientos y va computando el tiempo que le queda para continuar con la acusación. Muchos de esos casos ya en la fase de juicio o de fondo, pero lo importante, en definitiva, es mantener la acusación y que los jueces del orden judicial, en este caso en materia penal, tengan la oportunidad de dar sus sentencias acorde a la prueba, pero si hay alguna prueba sobre corrupción, que sean sancionados de una manera responsable por parte del Poder Judicial. Doctor, entonces, si están casi llegando a la prescripción de los plazos, los procesos, ¿en quién se reparte esa carga ahí en términos procesales? Bueno, buscar responsable de la extinción del proceso, eso solamente eventualmente le corresponderá a los jueces evaluarlo, porque quien indica si el proceso está extinguido o no es el mismo tribunal que está apoderado. Esperemos que no suceda que se produzcan sentencias antes de que lleguen esos plazos y que realmente haya valido la pena, no solamente el seguimiento que damos desde nuestra institución, sino también el esfuerzo del Ministerio Público y de muchos actores que prepararon los expedientes y realmente han dado seguimiento a lo que es una política anticorrupción que debe de ser el comportamiento normal del Ministerio Público, y no solamente del Ministerio Público, de preocupación general para la sociedad completa. ¿Se ha podido visualizar cuántos casos afrontan este tipo de contingencia, doctor? A lo interno de la institución solamente llevamos el control del caso, pero real y efectivamente no nos interesa señalarlo, es cuestión de no interferir con el tema judicial. Entendemos que no es prudente, pero sí ya tuvimos una nota de prensa llamando la atención en ese sentido. ¿Qué significaría que estos casos lleguen a ese término para el sistema? Bueno, sería realmente reconocer que, número uno, la modificación al Código Procesal Penal fue insuficiente, en el entendido de que ese plazo entonces debe de considerar el Poder Legislativo ampliarlo, porque la norma no está respondiendo a la realidad de lo que está aconteciendo en los tribunales, y viene a ser también un tema de alta preocupación de parte de la sociedad civil, de parte de Participación Ciudadana, el hecho de que tantos recursos y tanto esfuerzo no tenga un resultado tangible en relación a la lucha anticorrupción. La Constitución de la República proclamada ya trae consigo la creación o la aprobación de una serie de leyes para llenar ese vacío que se arrastra desde la Constitución del 2010. ¿Cuáles se pueden señalizar o visualizar como esas leyes tan importantes que se necesita para ir completando ese organigrama constitucional? Lo que voy a decir es quizás algo que está más que evidente, y es la aprobación del Código Penal. El Código Penal, que tiene bastante tiempo en la Cámara Legislativa, incorpora o incorporaría al ordenamiento jurídico una serie de infracciones contra la cosa pública, contra la administración pública, que no están previstas ahora. Por eso vemos que el Ministerio Público tiene que tomar de infracciones y hacer una combinación propiamente de infracciones. Pero en el Código Penal está previsto de manera expresa el tráfico de influencias, que no está en el Código actual.
Y eso es solamente una de muchas infracciones en contra de la administración pública que deben de ser aprobadas legislativamente. Es decir, que el Congreso tiene un gran reto frente a una norma que tiene 20 años todavía en el Sí. debate y no logra pasar. Bueno, hay que ver qué sucede con ese Código Penal. La exhortación nuestra siempre es que debe de ser aprobado para actualizar muchas de las conductas delictivas, no solamente en el Estado, incluso situaciones ahora de ciberseguridad, de terrorismo y de muchas situaciones que obviamente la realidad ha dejado atrás lo que es la normativa penal y procesal penal. Lamentamos, doctor, que el tiempo haya terminado con una conversación tan franca y abierta de Gracias. cara a la opinión pública y al sistema Sí. institucional del país, como se caracteriza en una conversación con usted como vocero de Participación Ciudadana. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, el doctor Eric Hernández Machado. Proseguimos con nuestro contenido.